El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá aquellas a su derecha y estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos les responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos, a su vez, le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero, desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando en el contexto del final del año litúrgico, comenzamos hoy la última semana, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y hoy podríamos, en este ciclo A que finalizamos en esta semana, titular la fiesta como el Rey Pastor. Jesús es Rey, pero no es Rey a la manera humana de ejercer el poder, el dominio. Jesús tiene autoridad, pero no tiene poder. Eso es lo que le dice a Pilatos, que en otro ciclo litúrgico meditamos también ese evangelio, ¿no? El rey que va a juicio ante Poncio Pilato. Cristo tiene autoridad, porque dice que todo el pueblo le hacía caso, no como a los escribas y fariseos que tenían el poder, pero no tiene el poder, porque Jesús no quiere, como digo muchas veces así embromando y en realidad citando a un gran escritor argentino, el padre Leonardo Castellani: no se puede hacer bien a la fuerza. Si vos no querés ser bueno, no podemos hacer nada. Vos tenés que querer ser bueno. Y hoy tenemos esta figura del Rey Pastor. Los versículos que preceden inmediatamente el texto que terminamos de proclamar en el Evangelio de Mateo están consagrados a explicar cómo será el reencuentro de los que siguieron a Jesús con Él y con su Padre. Este es el sentido de la parábola que hemos meditado domingos atrás, de las vírgenes prudentes y necias, hace 2 semanas, la parábola de los talentos del domingo pasado, y el texto de hoy habla de un reencuentro final con Jesús de todos aquellos que no lo conocieron acá, por la razón que sea. En efecto, Jesús habla del momento en que serán juntados delante de Él todas las naciones. Recordemos que la palabra naciones en la Sagrada Escritura quiere decir los paganos, los que no son judíos. Entonces, básicamente este Evangelio está dirigido a aquellos o que no tienen la verdadera religión o que no tienen ninguna religión. ¿Esas personas se salvan? Sí se salvan. Y los criterios están en el Evangelio de hoy. Entre estas naciones, Jesús va a establecer 2 grupos. Uno a su derecha, en el lugar de honor, pondrá las ovejas,
y a su izquierda las cabras. En la antigüedad, en particular en la Biblia, las ovejas son un símbolo de la virtud. ¿Por qué? Porque son afectuosas, no son agresivas, son relativamente sin defensa, sumisas, tienen necesidad de cuidado y atención. En el Antiguo Testamento, la relación afectuosa entre el pastor y su rebaño es constantemente utilizado como imagen de la relación entre Dios y el pueblo. Fíjense que a Jesús le decimos todas las misas el Cordero de Dios, ¿no? Porque el corderito, la ovejita pequeña, también es signo de mansedumbre. Dicen, a mí no me gusta matar a los animalitos, ¿no? No es que no como carne, como yo digo siempre, tengo todos los dientes, ahora varios arreglados, pero todos míos. Tengo paleta, tengo molares, premolares, tengo colmillos, tengo muelas. ¿Por qué? Porque Dios me creó para comer carne. Si Dios me hubiera creado solo para comer verdura, me hubiera hecho como la vaca y tendría solo muelas. Pero Dios nos hizo así. Entonces vamos a ver nosotros más que Dios. Pero a mí no me gusta matar, es decir, que se mate innecesariamente, como en la naturaleza. Tendríamos que utilizar lo que comemos, no pisotear, hacer estragos como muchas veces hacemos las personas, ¿no es cierto? Pero digo que cuando se mata una ovejita dicen que no se queja. Por eso Cristo es el Cordero inocente, el Cordero manso, que lo llevan a la cruz y quita el pecado del mundo. En cambio, las cabritas ya tienen otro temperamento, son por oposición agresivas, cambiantes, combativas, disolventes. Vieron que no sé si se usa mucho, pero yo cada tanto en mi jerga tengo, está loco como una cabra, precisamente por esta caracterización. Y bien, Jesús utiliza esto de la vida doméstica de su pueblo para significar en este Evangelio y distinguir estos dos grupos entre los paganos que no lo han conocido aquí en la tierra y que no han tenido ocasión de conocer su revelación en la Sagrada Escritura o a través de la predicación. Entre ellos, unos heredarán el reino de los cielos y otros irán al castigo eterno. Y lo impresionante es que la diferencia no está fundada sobre su actitud de cara a Dios, directamente como son, por ejemplo, los deberes de culto y de adoración, sino que está fundada sobre su actitud en relación con el prójimo. Es decir, llegan a Dios a través del prójimo. La más grande sorpresa será sin duda de aquellos a quienes Jesús les diga: tuve hambre y me han dado de comer, tuve sed y me dieron de beber, era extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y en prisión y me visitaron. Y delante de su sorpresa, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, extranjero, desnudo, enfermo, en prisión y no te socorrimos? Jesús responderá: de verdad les digo, cada vez que lo hicieron con los pequeños, lo hicieron conmigo. Las situaciones que Jesús enumera son bien conocidas. Hoy las vemos en el diario, en la televisión, a cada rato y en la calle. Y a veces puede ser que no nos demos cuenta demasiado del hecho que nosotros somos discípulos de Cristo y no somos paganos. Teóricamente lo tenemos que conocer a Él, tenemos que conocer las obligaciones del culto, como ustedes que están cumpliendo con el precepto dominical, y también tenemos que saber que Jesús se encuentra en el pobre, económicamente hablando, psicológicamente hablando, humanamente hablando, en el que lo necesita. Las situaciones, vuelvo a decir, son muy bien conocidas. Y no tenemos que ignorar las necesidades de los hambrientos, de los extranjeros, de los prisioneros, de los enfermos. Y atención, que no dice al hambriento, enfermo, prisionero, bueno, trabajador, honesto, visitar al preso intachable, no dice eso. Dice Jesús socorrer al que lo necesita, independientemente si el sujeto es bueno o malo. Si no entendemos esto, seremos doblemente culpables, porque nosotros leíamos toda la vida el Evangelio donde Jesús se identifica con los pequeños, los necesitados, sean buenos o malos. El Evangelio utiliza muchos títulos para designar a Jesús. En este Evangelio, el título utilizado por Jesús para hablar de Él es Hijo del Hombre.
Y esto está lleno de sentido, porque las naciones que no tienen la revelación de otros títulos del Mesías se encontrarán en el día del juicio con el Hijo del Hombre directamente en el ser humano. Y ese ser humano es la imagen de Jesús, que es el ser humano en la plenitud de su realización y en la plenitud de su dignidad. Y serán juzgados delante del rostro donde durante toda su vida y cómo durante toda su vida han tratado al hermano, con el que vivís, con el que tenés en el trabajo, con el que te encontrás en la calle. El Papa Francisco, hablando de la realeza de Cristo, en la homilía de hace unos años, en la clausura del Año de la Fe, decía: Cristo, descendiente del rey David, es precisamente el hermano alrededor del cual se constituye el pueblo que cuida de su pueblo, de todos nosotros, a precio de su vida. En él somos uno, un solo pueblo, unidos a él como centro, participamos de un solo camino, un solo destino. Y por último, Cristo es el centro de la historia de la humanidad y el centro de la historia y de todo hombre. De la cita se deduce la naturaleza del reinado o señorío de Cristo, un rey que se ha entregado por su pueblo. Es el Señor de la historia y también el rey de nuestra historia personal, la de cada hombre y mujer. El que quiere reinar en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestras sociedades, no por la fuerza ni por la imposición, sino como resultado del amor, del servicio, que en lenguaje evangélico es la manera de dirigir, la manera de gobernar es el servicio. ¿Se acuerdan? En la última cena dice Jesús a los apóstoles: los jefes del mundo se pelean por ver quién tiene más poder. Entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El que quiera ser el primero de ustedes, dirigentes, presidentes, reyes, sea su servidor, nos recuerda Jesús. Leyendo la homilía del Papa Francisco viene a la memoria también lo escrito por Benedicto XVI en el librito Jesús de Nazaret. Allí escribe Benedicto: los dominadores que no toleran ningún otro reino y desean eliminar al rey sin poder, pero cuya fuerza misteriosa temen, terminan en la nada, porque su reino, el reino de Jesús, no tendrá fin. Este reino diferente no tendrá fin. Diferente porque lo tenemos que construir en el amor y en la misericordia y el servicio. Un predicador, hoy terminando, hacía hablar a Jesús de esta manera para que él mismo nos explique cómo es rey. Y decía así: quizás no me he explicado bien, dice Jesús, o no me han entendido. Si quieren encontrar a su rey, no deben buscarme en los triunfos, en las fiestas grandiosas, en las exhibiciones solemnes. Mi ausencia en esos acontecimientos está más que justificada. Los grandes desfiles, los cortejos imponentes no me interesan. Háganlo si les gustan tanto, se los concedo, pero sepan que yo estoy en otro lugar. ¿No han leído la profecía de Ezequiel, la primera lectura? Me gustan otros desfiles. Donde hay alguno perdido, me comprometo a buscarlo. Donde hay alguno cansado, desalentado, perdido, yo estoy a su lado. Donde hay una oveja enferma o herida, le presto todos los cuidados. Por eso no tengo tiempo para participar en sus cortejos. Donde no hay nadie, allí estoy yo. Quizás no me he explicado bien o no me han entendido. El título de rey, dice Jesús, me cae bien, pero no tengo cara de rey, y menos el estilo de sus soberanos y grandes de la tierra. Tengo el rostro de un pobre hombre, de un hombre de color, de cualquier color, de un desgraciado, de uno que está lejísimos de ustedes y de uno que está al lado de ustedes. Tengo cara de hombre, varón o mujer que necesita algo espiritual, moral o material. Su rey es recibido o rechazado siempre que un ser humano
recibe o rechaza a otro que lo necesita. Fin de la cita. Preguntémonos, hermanos, al final del año litúrgico, ¿cuál es en la vida corriente nuestra actitud con nuestros hermanos y hermanas? ¿Tenemos la actitud de las ovejas o de las cabras? Que la Virgen nos ayude en la medalla milagrosa que nos está acompañando, porque la fiesta es mañana en el colegio, que la Virgen interceda, nos ayude a ser ovejas que socorren siempre a Cristo en aquel o aquella que lo necesita. Que viva Cristo Rey, que reine en nuestra sociedad a través de nuestras actitudes y acciones concretas. Que así sea.